tú lo dirijas con bien, Señor, y que podamos entender tu palabra en esta mañana. Todo esto lo dejamos en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, bueno, ya tienen ahí en pantalla acerca del tema de esta mañana, y el tema se titula eso: ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? Y eso es lo que nos va a decir Santiago en el capítulo 4, ¿no? Y sí, ya pueden ubicarse en Santiago capítulo 4, versos 11 y 12. Santiago 4, versos 11 y 12. ¿Alguna vez alguien te ha criticado por algo que no hiciste? Sí, dicen los hermanos ahí. ¿Cómo te sentiste? ¿O alguna vez comentaron algo a tus espaldas y después te enteraste que lo habían hecho? Yo creo que son una de las experiencias más tristes, ¿no?, que podemos sentir en nuestras vidas. Y tú miras, notas la indiferencia, ¿no? Notas que algo pasa con ese hermano, que tú te acercas al grupo y se van del grupo, ¿no?, y te dejan a ti. Tú ya te das cuenta que algo han comentado, algo se ha hablado, y ¿qué es lo que sientes en tu corazón? ¿No? Te sientes mal, te sientes, después que te enteras de lo que han hablado, tú te sientes mal y dices, ¿quién se creen que son ellos, no? ¿Se creen que son los perfectos? ¿Y acaso ellos no cometen errores? ¿Acaso ellos también no cometen equivocaciones? Tú comienzas a sentirte mal por la manera en la cual ellos te han juzgado sin que tú estés presente ahí, ¿no? Y esos son uno de los juicios más injustos que pueden haber, ¿no? Que se hable de alguien sin que la persona esté presente, sin que alguien siquiera se pueda defender. Estos son comportamientos, hermanos, que lo vemos arraigados en la sociedad, ¿no? Y siempre, y más en nuestra cultura latina, en nuestra cultura peruana, se ve bastante. Las críticas, las murmuraciones. ¿Qué dicen murmuraciones? Pasa por ahí alguien y al toque están hablando, uy, mira cómo se ha vestido, ¿no? Cómo ha venido y así viene a la iglesia. Uy, no. Esas son murmuraciones. La persona no está presente para que se defienda. Los chismes, comentarios de uno con otro y hablando mal de una persona que no está presente, son juicios injustos que uno hace y que se ve muy, muy a menudo en la sociedad, la verdad. Y hermanos, hay que tener cuidado porque esto de la sociedad a veces se mete dentro de la iglesia. Y son cosas que hacen daño, que afectan, que rompen vínculos. Son cosas que a veces generan discrepancias, desunión, en donde debería haber unidad. ¿Sabían que este tipo de cosas en el mundo nomás son delitos que son penados? Interesante, estaba viendo información, sé que los abogados me van a ayudar más con esto. Pero son delitos que son penados porque van en contra del honor de una persona. Cuando alguien está hablando cosas malintencionadas que no son verdad, son cosas muy perjudiciales que afectan directamente el honor de una persona, y son cosas muy graves. Y cuando vamos a la Biblia, ¿qué nos enseña de estas cosas también? Que son igual de perjudiciales. David decía, viendo un poco lo que era la ley, porque la ley que decían, no darás falso testimonio, ¿no? La ley de Moisés. Y era claro que esto desde el principio los judíos lo tenían en cuenta. Y David en el Salmo 101, él dice, yo destruiré al que habla mal del prójimo, lo destruiré, lo quitaré de mi vista. Porque así lo veían los judíos, este tipo de cosas, de los chismes, las murmuraciones, el hablar mal los unos de los otros, así de serio. Y en el Nuevo Testamento este tipo de pecados se lo ve como vicios, que son uno de los vicios más graves que puede haber dentro de una iglesia, tanto que a veces los mismos apóstoles tenían que directamente hablar de ello para solucionar este problema de las murmuraciones, las críticas, los falsos comentarios, los juicios malintencionados.
porque son cosas así de serias, son cosas graves que afectan a la unidad dentro de la iglesia. Por eso los apóstoles lo llamaban incluso vicios. Y ya cuando pensamos que es un vicio es porque alguien que lo hace una vez y comenta, habla a espaldas de otro, lo convierte en un hábito. Y es triste porque ya después pasa la persona que es así. Mire, ahí está el hermanito, la hermanita que para chismeando de todos. Ya se vuelve como un carácter, ya se vuelve algo que es parte de su personalidad. Y es una pena, hermanos. Y si es un vicio, si es algo tan grave, tenemos como iglesia también que atacarlo, porque no es correcto que esto se practique dentro de una iglesia, por el daño que traen. A veces las iglesias estamos concentrados en corregir los pecados de inmoralidad. No, sí, que el inmoral, el adúltero tiene que ser corregido, disciplinado dentro de la iglesia. Pero ¿y el chismoso? El adúltero se hace daño a sí mismo, se afecta un poco la comunión delante de todos, pero el chismoso hace más daño todavía dentro de la iglesia porque afecta la unidad del grupo, de la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser imparciales como líderes y ancianos en este tipo de cosas. Y la iglesia tiene que tener mucho cuidado con este tema de la murmuración, la crítica destructiva, con este tema del hablar mal de los unos con los otros o hacer juicios destructivos dentro de los unos de los otros. Entonces este es el llamado, hermanos, que nosotros debemos tener, ¿no? Y esto es lo que nos va a ayudar a nosotros. Para que no suceda ese tipo de pecados dentro de la iglesia, tenemos que preguntarnos esto: ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Cuidémonos de la crítica y el juicio destructivo dentro de la iglesia. Vamos a ver ahora sí, hermanos, Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Voy a dar lectura ahí en pantalla, lo tienen. Está en la versión Reina Valera 60. Dice así, Santiago 4, 11, 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos a analizar un poquito este versículo de aquí. ¿Puedes regresar, José? Miren las palabras que más se repiten ahí, hermanos. No sé si lo pueden ver en pantalla. Podemos ver que se repite la palabra hermanos. ¿A quién está hablando Santiago aquí? ¿Dónde se veía esta mala práctica de la murmuración y los juicios malintencionados? ¿Escucho un zumbido por ahí? ¿Muteamos? Es donde se escucha, es donde se veía en la iglesia. Por eso dice hermanos, y es una pena que esto se dé dentro de las iglesias. Y sobre todo por la gravedad que trae, hermanos. O sea, cuando uno juzga, ¿a quién lo está haciendo finalmente? Cuando uno habla mal, ¿de quién lo está haciendo finalmente? De su propio hermano. Y eso es lo que debería causar en nosotros tal impresión, tal gravedad, porque no podemos nosotros de esa manera afectarnos, ¿no?, los unos a los otros. Ya está, solucionado, hermano. Muy bien, hermanos. Entonces esa es una de las razones por lo que debemos cuidar de este tipo de pecados, hermanos, porque va en contra de nuestra propia familiaridad cristiana. Saben que nuestra visión como iglesia, justo hace un momento estábamos con Julie haciendo este curso de la iglesia, nuestra visión de la iglesia, ¿cuál es nuestra razón de ser de la iglesia? ¿Sí lo conocen ustedes? En Iglesia Cristiana Vida, ¿a qué queremos apuntar? ¿Qué queremos ser? Nosotros como iglesia queremos ser familia, ¿no? Y si queremos ser familia, hay algo que sí destruye este vínculo de unidad familiar.
Y este vínculo de unidad familiar es esto, de las críticas, el hablar mal los unos de los otros, porque lo hacemos directamente contra la hermandad que nos tenemos en Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado de a quién estoy emitiendo un juicio destructivo, porque lo estoy haciendo a mi propio hermano. No es cualquier cosa, es mi familia, ¿no? Hermanos, otra palabra que se repite, los ven ahí en rojo. ¿Qué palabra es? Murmuréis, murmurar, murmura, ¿no? ¿Y qué es murmuréis, murmurar, murmura? Cuando alguien habla bajito, bajito, para que no le escuche el otro, ¿no? Y después que viene, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y después que se va de nuevo, habla bajito. Eso es murmurar, comentar de esa persona. Puedes seguir, ¿no? Ahí está, ¿no? Murmurar viene de la palabra griega katalaleo, donde kata significa contra y laleo significa hablar. Entonces murmurar es hablar contra alguien, pero con la característica que este alguien no se encuentra presente ese momento que tú estás hablando, curiosamente. Puedes volver, José, vamos a estar ida y vuelta. Luego la otra palabra que se repite, ustedes lo ven ahí, es la palabra juzga. Juzga se repite 3 veces. ¿Y qué significa juzga? Ahí lo tenemos, ¿no? Juzgar significa criticar, emitir un juicio contra alguien, pero ¿con qué intención? ¿De ayudarle? No, sino de destruirle. ¿Por qué? Por algo que ha hecho, por algo que ha dicho. Eso es juzgar o de esta manera criticar directamente a esa persona. Y la última palabra que se repite 5 veces, como la ven ahí, es la palabra en verde, que es la palabra ley, o nomo, ¿no? Nomo, como se dice en el griego. Y ley tiene que ver con la ley de Moisés, como vemos en el capítulo 2:8 de Santiago en sus Biblias, la llaman la ley regia, no porque es una ley regia, ¿no? Como lo usamos cuando alguien se alista bien, bueno, las chicas, ¿no? Está regia, no. Sino significa la ley suprema, la ley más grande que uno puede tener. ¿Y cuál es la ley suprema, la ley más grande que uno tiene? La ley del amor. En el Antiguo Testamento se veía esto de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la audiencia de ese tiempo lo consideraba esta ley suprema como la ley regia, la ley más importante que uno debe obedecer y cumplir. Entonces tenemos ahí, ley tiene que ver con la ley de Moisés, pero también finalmente en el contexto de iglesia cristiana tiene que ver con la ley de Cristo. La ley que Cristo nos ha traído, que es la ley de la libertad, la ley del evangelio de la gracia, de ya no juicio contra mí, sino misericordia, amor, gracia, salvación, vida eterna. No, esa es la ley de la libertad que Cristo nos ha traído, la que nos trae una verdadera libertad en la obediencia al mandamiento del amor. Esa es la ley que aquí está hablando el apóstol Pablo. Al tener claro entonces, hermanos, estos conceptos, podemos ver a qué está dirigiéndose Santiago en estos momentos. Ahora vamos a seguir un poquito para ver el tema del contexto. ¿Por qué Santiago está hablando esto a la iglesia de ese tiempo? ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Bueno, habían judíos quienes querían seguir con sus tradiciones religiosas y por ser demasiado legalistas atacaban a los nuevos creyentes quienes vivían en la libertad de Cristo. Eso es lo que estaba pasando ahí. Habían maestros de la ley. Gracias a Dios que los mismos judíos se arrepintieron. Los mismos fariseos, los mismos líderes de Israel que antes habían dicho que Jesús era un falso Mesías, que lo habían crucificado. Muchos de ellos estaban haciendo cristianos después de la resurrección de Cristo. Y ellos estaban entrando al grupo de la iglesia, pero ¡oh, sorpresa! En la iglesia no se lavaban las manos para comer los alimentos. En la iglesia no hacían ritos de purificación. En la iglesia los líderes que entraban no se sentaban adelante como los representantes de Israel. No, porque en la iglesia ahora Jesús dijo que todos somos iguales, que para acercarse a Dios ya no es necesario hacer ritos religiosos como el lavado de manos y un montón de cosas. No, ya no, para acercarnos a Dios lo podemos hacer de una manera libre,
Entonces ellos al llegar se daban cuenta de que muchos no se lavaban las manos, de que muchos asistían todo mapiosos a la iglesia, porque habían pobres también dentro de la iglesia, no los saludaban, a veces los saludaban a los ricos, a veces a los pobres los tenían a un lado. Vieron que eso no iba de acuerdo a la realidad de la iglesia de ese tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Comenzaban a juzgar, que ya estos no siguen la ley de Moisés, estos no viven en la ley de la Torá de Moisés, que nos enseña que debemos acercarnos a Dios de una manera santa, pulcra y pura dentro de la iglesia. Y los que estaban siendo creyentes se sentían atemorizados por ellos. Llegó un momento en que esto se agravó tanto que comenzaron a ver los judaizantes. ¿Y quiénes eran los judaizantes? Los que querían imponer la ley de Moisés, la práctica de la ley de Moisés a la iglesia. Por lo tanto, los varones de la iglesia tienen que circuncidarse. Y ahí vemos a Pablo, ¿no?, yéndose a Jerusalén a solucionar ese problema con los apóstoles, diciendo, ¿qué hacemos? Dicen que tiene que circuncidarse toda la iglesia y tiene que cumplir, los gentiles incluso tienen que cumplir la ley de Moisés. Y luego ellos hicieron, en el concilio, el primer concilio de Jerusalén, hicieron los acuerdos del concilio y decían que los gentiles no es necesario que circunciden, que no más que se abstengan de los ídolos, que se abstengan también de lo sacrificado a los ídolos, que se abstengan de la sangre y de algunas cosas más, de la inmoralidad y todo eso. Entonces ahí enviaron a algunos representantes de la iglesia para que anuncien esa buena noticia en las iglesias, porque los judaizantes querían hacer que los cristianos cumplan la ley de Moisés. Entonces eso estaba comenzando a producirse, comenzando a levantarse dentro de la iglesia. Y por eso Santiago está poniendo los parámetros. No, esto no es así. No, hay que tener cuidado. ¿Y qué más sucedía en ese tiempo? Ya lo volvemos a repetir, la influencia de los movimientos políticos dentro de la iglesia, las ideologías incrustándose dentro de la iglesia, principalmente esta ideología de los celotes. ¿Y quiénes eran los celotes? Eran celosos religiosos apasionados que de alguna de otra manera iban en contra de la pasividad que vivía el evangelio, que vivían los creyentes que creían en el evangelio de Cristo, porque Jesús enseñó el amor a los enemigos, no ir a la guerra contra los enemigos. Entonces los celotes querían ir a las armas para que de esa manera tomen venganza de las personas que le están haciendo daño a los judíos de ese tiempo. En ese tiempo el Imperio Romano se apoderaba de sus posesiones, les hacían muchos tratos injustos, que más adelante vamos a ver, que me parece que Mario va a compartir ese tema más adelante, los tratos injustos. Entonces este movimiento político entró dentro de la iglesia y decían, ¿cómo se van a dejar ustedes? Tienen que ir a la venganza, tienen que responder, ustedes están mal, son muy pacíficos, pacifistas, muy pasivos, no hacen nada, solamente orar. No, vamos, hay que defendernos. Y eso entraba dentro de la iglesia. Entonces vemos, hermanos, que esta influencia estaba de una manera afectando la verdadera comunión que debería haber dentro de la iglesia local. Bueno, seguimos, Joseph. Entonces, ¿por qué no deberían hablar mal los unos de los otros? Aquí Santiago nos va a decir el por qué. Vamos a ir al versículo 11. Nuevamente, ¿qué dice el versículo 11? Nos dice la razón de por qué no hablar mal los unos de los otros. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿No? Entonces aquí Santiago nos dice por qué es que estaba mal que unos hablen en contra de otros, que estos religiosos políticos comiencen a atacar a los que son pacíficos, a los creyentes de ese tiempo, estos judíos. ¿Por qué? Porque dice que cuando habla uno mal de su prójimo, lo hace, dice directamente, está hablando mal de ¿qué? Está hablando mal de la ley, Y finalmente está hablando mal ¿contra quién? Contra Dios.
No es que uno está hablando mal de una persona y ahí queda, no. Estás hablando mal de Dios mismo y de la libertad que está teniendo esa persona al vivir conforme a la ley de Dios. ¿Ya? Eso es lo que dice aquí. Entonces Santiago enseña que uno que habla mal de su hermano lo está juzgando y también habla mal y juzga la ley con la que su hermano actúa. Eso es lo que nos enseña acá. Los hermanos de ese tiempo no vivían como querían. Ellos vivían y actuaban en función de lo que ellos llevaban, de lo que ellos creían. ¿Y en qué creían ellos? En el Evangelio, en la gracia, en el amor, en la misericordia. Y ahora cuando estos religiosos venían y los acusaban, ¿contra quién lo estaban haciendo? Contra la ley que guiaba su propio comportamiento de ellos, contra la libertad que uno vivía en Cristo Jesús, mejor dicho. Por eso Santiago dice, ustedes están hablando contra la ley, no contra el hermano, sino contra la ley. ¿Y a quién se estaban pareciendo ellos? Bueno, esto era un acto subversivo, ¿no? ¿Cómo así subversivo? Un acto que iba en contra de la autoridad que estaba dirigiendo la vida de la iglesia en ese tiempo. ¿Y quién es la autoridad que estaba dirigiendo la vida de la iglesia en ese tiempo? Era Dios. Por ejemplo, viene alguien y comienza este momento a señalar, ustedes están haciendo, ¿qué están haciendo acá en la iglesia? ¿Por qué están haciendo esta cosa de celebrar la cena? Esto no está bien, están haciendo las cosas mal. Pero ¿contra quién lo hacen? Lo hacen directamente contra la autoridad de Dios. Y eso es algo subversivo. Y ellos estaban comportando de alguna manera muy parecido a lo que hizo Satanás en el Génesis. En el Génesis capítulo 3, 1 y 5, vemos que Satanás cuestionó la libertad de Adán y Eva. Él se fue y empezó a decirle, ¿en verdad ustedes son libres de verdad? ¿Están disfrutando del paraíso? Y Adán y Eva les decían, claro, sí, estamos disfrutando de esto. Dios nos ha dicho que vivamos conforme a estos parámetros y disfrutemos. ¿Pero qué pasó? Entonces dijo, no, porque Dios les ha prohibido que coman de ese arbolito de allá. Y comenzó a hablar en contra de la ley que Dios les había dado a ellos para que puedan disfrutar. Dios en ningún momento quiso hacer un aguafiestas. Él le dijo a Adán y Eva que hagan lo que quieran, solamente que le obedezcan, nada más. Hagan lo que quieran, pero obedézcanme. Síganme teniendo a mí como su autoridad. Y Satanás dijo, no, él les está arruinando la vida porque les prohíbe que hagan cosas. Entonces no está yendo contra Adán y Eva nomás con ese acto de juzgarles, sino estaba yendo contra la ley misma que Dios le había dado para que Adán y Eva la disfrutaran. Por eso ese era un acto subversivo lo que Satanás hizo. Luego los israelitas, ¿qué hicieron? Los israelitas cuestionaban la autoridad legítima de Moisés. En Números lo podemos ver en el desierto. ¿Qué pasaba? Claro, Moisés era el que llevaba los mensajes a Dios y el que regresaba de Dios los mensajes al pueblo. Y decían, ¿que acaso solamente por Moisés uno se puede acercar a Dios? ¿Acaso nosotros también nos podemos acercar a Dios? Y empezaron a murmurar de Moisés. Luego su hermano y Aarón y su hermana María también murmuraron de Moisés. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo permitió que murmuren de su propio siervo? No, porque lo habían hecho contra el sistema, contra la autoridad, contra la ley que él había establecido para que así sean las cosas en el pueblo de Israel. Entonces, Dios de esa manera no le agradó lo que hicieron ellos y tristemente Dios mandó un juicio contra Israel porque hablaron mal, no directamente de Moisés, sino hablaron mal de la autoridad de Dios, de la ley con la cual el pueblo vivía bajo la autoridad de Dios. Los israelitas, quienes hablaron que no querían a Samuel, sino ser gobernados por reyes humanos como el mundo. En 1 Samuel 8, 5 y 7, eso fue algo bien triste. Porque el rey que tenían en Israel era el único, y era Dios. Él era el monarca absoluto, el que guiaba a su pueblo. Pero ¿qué dijeron ellos? Ya no queremos que tú nos gobiernes, Samuel, porque tú ya estás viejito. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya no puedes ni movilizarte ni un lugar a otro, ya no puedes hacer nada. Queremos que más bien nuestro gobierno ahora sea como las otras naciones que tienen reyes. Así queremos tener un rey humano también nosotros que nos gobierne.
¿Y qué hizo Dios? Dios le dice a Samuel, no te sientas mal, porque a ti no te han juzgado, me han juzgado a mí. Ellos me han despreciado a mí. Y así mira Dios cuando uno juzga a su prójimo, como si lo estuviesen haciendo directamente ¿contra quién? Contra Él. Por eso es que este acto, hermanos, de la crítica destructiva, del murmurar, de hablar mal uno de los otros, es algo tan grave, porque finalmente no lo hacemos unos a los otros, sino lo hacemos a la libertad que uno tiene en Cristo, que Dios le ha dado en Cristo a ese hermano y a esa persona. Finalmente lo hacemos contra Dios mismo. Y eso es algo que Dios detesta, la rebeldía, la rebelión, el hablar mal los unos de los otros. Tal vez para pensar un poquito, hermanos, miren ahí lo que dice Salmo 101:5. Al que solapadamente infama a su prójimo, David dice, por esta razón, que es algo subversivo, rebelde, dice David, yo lo destruiré. Con su celo santo que tenía por Dios. Quien habla mal de su prójimo, dice, yo lo destruiré, porque muestra orgullo, muestra altanería, muestra rebelión, muestra egoísmo. Y eso es lo que a Dios no le agrada, que haya dentro de su pueblo que debería ser santo. ¿Cómo se podría ver este tipo de pecado en la iglesia hoy en día? Me ponía a pensar, ¿qué les parece estas tres maneras? Porque decimos, no, esto está alejado de la realidad de la iglesia. Pero ¿cómo podría verse? No digo que se dé, espero que no. Pero ¿cómo se podría ver? En primer lugar, hermanos, por ejemplo, hablar mal del trabajo de los líderes o ancianos sin conocer bien los propósitos de la iglesia. ¿Qué hemos quedado a hacer nosotros como iglesia, por ejemplo? Hemos quedado a tener 4 almuercitos al año. ¿Con qué fin? Gastar la plata, que se acabe la plata en la iglesia. Dar de comer a todos los que quieran comer. ¿Ese es el fin? No. Que a través de estos almuercitos puedan venir más personas. ¿Con qué fin? De conocer a Cristo. ¿Y qué es ese levantar un hermano o una hermana que diga, no, yo no estoy de acuerdo con los líderes? No. Pues están acabando la plata, dando de comer a otros. Eso está mal. Entonces, ¿a quién estoy juzgando? A los líderes, ¿no? Bueno, los líderes han tomado una mala decisión, los líderes esto, los líderes aquello. Pero finalmente, ¿contra quién lo hacemos? Porque ¿quién nos guía a nosotros los líderes para tomar una decisión dentro de la iglesia? Directamente es Dios. Nosotros estamos viviendo en la libertad que Dios nos ha dado. Lo estamos viviendo en la ley de Dios. Buscamos el amor al prójimo, buscamos compartirles el evangelio. Entonces, si yo juzgo al líder o a los líderes que han tomado esa decisión, ¿contra quién estoy yendo directamente? Estoy yendo contra Dios. Así que hay que tener cuidado, porque debemos saber cuáles son los propósitos de la iglesia, a qué apuntamos con la iglesia. Y es triste que algunos ni siquiera sepan qué propósitos tenemos dentro de la Iglesia Cristiana Vida. Cuando inicia el año, ¿qué es lo que hacemos? O antes nomás, tenemos la asamblea. ¿Cuántos hermanos asisten a la asamblea? ¿Cuántos se enteran de lo que queremos hacer como iglesia? Entonces yo no estoy enterado de los propósitos de la iglesia. Llega la fecha en que tenemos que hacer una actividad, al toque. No me parece. Están acabando la plata. Pero no sabes cuál es el propósito. ¿Quién eres tú para juzgar? Otro siguiente ejemplo, juzgar las cosas de cómo se hacen en la iglesia sin estar involucrados en las tareas de la iglesia. Eso se ve muy a menudo. No, hacemos algo, bueno, no digo que aquí se dé, o se hace algo en una iglesia y todos están trabajando, sirviendo, ayudando, pero por ahí entra alguien que no ha estado ni ayudando ni haciendo nada y comienza a decir, esto está mal de acá, esto está mal de acá. Así, ¿no? Bueno, recién hemos comprado hemos comprado unas copitas, pero no lo han usado, no sé qué va a pasar. Estaba pensando. Pero a veces se pone uno a juzgar de, no, ya, por ejemplo, hemos cambiado, ya tenemos un copero, no sé por qué no se habrá usado, aquí de la Cena del Señor. Y rápido cambiamos las copas, por ejemplo. No, a mí me gustaba que se sirve el vino más hartito. No. Y ahora, claro, las copitas son más chiquitas, pero se ve más bonito, se ve más agradable.
Si yo comienzo a fiscalizar, a juzgar cómo están las cosas así haciéndose, sin pensar en lo que se ha estado procurando hacer para el bienestar de la iglesia, eso me convierte en un fiscalizador, eso me convierte en un juez, eso no permite que la iglesia crezca directamente, ¿no? Es un ejemplo, no digo que esté sucediendo, ¿no? Pero hermanos, así a veces hay, que en lugar de apoyar, de ayudar, de comprometerse, llegan solamente a señalar lo que está mal, lo que está mal, lo que está mal, lo que está mal. ¿Y tú qué hiciste para mejorar, para hacer que esas cosas mejoren? ¿Quién eres tú para juzgar? Te pones en una condición de juez, ni siquiera has ayudado y ya estás juzgando a los demás. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. 3, juzgar y hablar con otros de una disciplina injusta en la iglesia sin conocer el estado del hermano disciplinado y sin haberse preocupado por el hermano disciplinado antes, por ayudar al hermano en pecado. Eso también se ve en las iglesias. Un hermano cae en pecado y se lo disciplina, y se hace la disciplina pública porque se lo anuncia a la iglesia que el hermano ha caído en pecado y ha sido disciplinado, sin siquiera mencionarse la razón por la que cayó en disciplina. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa después? Por ahí se levantan unos hermanos. No, los hermanos ancianos han hecho algo injusto, lo han tratado mal a este hermanito, lo han destruido. Claro, no está bien que nosotros hagamos eso, destruir, ¿no? Eso nunca lo haremos los líderes. Pero ¿qué hiciste tú antes por el hermano que ya cayó en disciplina? ¿Acaso te preocupaste? ¿Acaso lo visitaste? ¿Acaso le ayudaste? ¿Acaso le aconsejaste? Pero ahora, como los líderes lo han disciplinado, vamos contra los líderes. Qué injustos los hermanos. ¿Por qué lo disciplinaron así? ¿Quién eres tú para juzgar, hermano? ¿Y contra quién lo haces? Porque para que uno discipline en la iglesia no es por las puras. Es alguien que ya renuente, no ha querido arrepentirse de su pecado, y para ayudarle a mejorar uno tiene que ir al poder que Dios da a la iglesia, que es la disciplina, para buscar la santidad, no solamente de Dios en la iglesia, sino la santidad total del grupo de la iglesia. Pero a veces nosotros no entendemos el propósito de la disciplina, que es un propósito no de destructivo, sino de restaurar al hermano caído. Entonces, hermanos, esos son llamados de atención. Si yo no he ayudado a mi hermano a tiempo, si no he estado visitándole, si no he estado ayudándole y el hermano está siendo disciplinado, yo no voy a ir contra los líderes porque han hecho la disciplina. Más bien debería pensar, ¿por qué no lo ayudé antes? Que yo sabía cómo estaba el hermano. ¿Qué hice yo para ayudarle en lugar de irme contra los líderes? ¿No? Son cositas para meditar, hermanos, pero que son cosas, como se dan cuenta, que se ven en las iglesias hoy en día. Pero a Dios no le gusta que hayan ese tipo de comentarios, porque son algo subversivo, es algo que va en contra de la autoridad que ya Dios ha puesto en la iglesia. Y sí, Dios ha puesto ancianos dentro de una iglesia, Dios ha puesto líderes dentro de una iglesia, no por las puras, sino que Dios quiere a través de los líderes también ejercer su gobierno dentro de la iglesia local, ¿no? Bueno, vamos a ir a otro punto. ¿Por qué más no deberían hablar mal ni juzgarse? Eso lo vemos en los versículos que siguen. Capítulo 2, versículo 11, la segunda parte. Y el versículo 12 dice: pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces aquí Santiago nos dice otra razón por la que no deberíamos juzgarnos entre hermanos, juzgarnos unos a otros. Dice que al hacerlo, finalmente, ¿en qué papel nos ponemos nosotros? Nos ponemos en el papel. Uy, qué rápido se pasa el tiempo acá, hermanos. Nos ponemos en el papel de Dios, ¿no? Eso es lo que nos enseña aquí. Nos ponemos en el papel de Dios. Al hacerlo, asumimos el papel de Dios. Con respecto a la ley de la libertad, el evangelio que todos nosotros vivimos hoy,
Solo nos corresponde obedecer esta ley amando al prójimo y no hacernos jueces de esa ley juzgando a los demás. No te corresponde a ti juzgar, dice Santiago. Lo que te corresponde a ti al vivir bajo la ley de Cristo es amar a tu prójimo, no juzgar. Porque ese papel, ¿a quién le corresponde? No te corresponde a ti, sino le corresponde solamente a Dios. La razón, como dice ahí, es que solo Dios es el único juez de la ley y del hermano. Dios es el único juez, el dador de la ley. A Él le compete hacer ese juicio. La última palabra en la iglesia no lo tiene el hombre, sino lo tiene Dios. Él es el juez. Él es la autoridad suprema, ¿no? Por lo tanto, yo no soy Él. Yo no puedo erigirme como un juez dentro de la iglesia. Si yo me convierto en juez, estoy asumiendo el papel de Dios. Y eso no es correcto, como dice Santiago aquí. ¿Por qué no es correcto? Porque más bien cada uno va a comparecer frente a Dios para ser juzgado por lo que haya hecho. El tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo todos nos vamos a ir arriba, hermanos, sí, en el cielo, pero va a haber una evaluación para saber cómo hemos vivido en nuestra vida cristiana. ¿Y quién es el que te va a evaluar? ¿El líder de la iglesia? ¿Tu hermano? ¿O tú? ¿Tú vas a estar evaluando a los demás? ¿Tú que juzgas a los demás? ¿Tú lo vas a evaluar a los demás en el tribunal? Más bien a ti te van a evaluar. Eso es lo que dice Santiago acá. Así que hay que tener cuidado con esto. No podemos asumir eso, pero también hay que tener cuidado que no debemos consentir el pecado. Está bien, uno puede decir, entonces yo no puedo juzgar a mi prójimo porque le corresponde a Dios, pero ¿debo consentir entonces el pecado dentro de la iglesia? Tampoco, no. Hay una manera de hacer un juicio justo, correcto dentro de la iglesia. Pero aquí lo que Santiago está diciendo es no hacer un juicio injusto, destructivo dentro de la iglesia. ¿Qué nos compete a nosotros? Entonces, me compete no juzgar, pero sí ayudar con humildad. Y este es el ejemplo más grande, queridos hermanos, ¿no? Mateo 7, del 1 al 5, ¿qué dijo el Señor Jesús? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Recuerda, tú vas a ir al tribunal de Cristo, a ti te van a juzgar, dice el Señor. Y con la vara o con la medida con que medís, serás medido. Tener cuidado con esto. Si tú eres muy duro juzgando a los demás, recuerda cómo te van a juzgar arriba en el cielo. Con esa misma dureza que tú has juzgado al otro. Y el versículo 3 dice, esto es el colmo, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, lo que Santiago está atacando directamente dentro de la iglesia. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga? Miren esas vigas que están acá. Imagínate, tú estás viendo la paja en el ojo ajeno, pero no te das cuenta una vigaza. Ya, estás muerto, ¿no? Mejor, ¿cómo puede haber una viga? Acá está haciendo una exageración el Señor para hacernos ver de que a veces somos así. Miramos los defectos en otros, pero no miramos la vigaza, el defecto más grande, y que todos se dan cuenta dentro de la iglesia. Tú estás ahí juzgando, pero los demás saben cómo eres tú. Peor, dice, eres un hipócrita, dice Jesús. Él lo dice de esta manera, ¿no? O ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, dice Jesús. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí Jesús no dice que no debemos de alguna manera ayudarnos en nuestras imperfecciones unos con otros, pero antes Jesús quiere que primero nos evaluemos cómo estamos nosotros, que aprendamos a ser humildes y que reconozcamos que nosotros también somos imperfectos. Antes de yo ir y ver la paja ajena en el ojo ajeno de mi hermano, debo analizar cómo está mi propia vida. Antes de juzgar al otro, debo juzgarme primero a mí mismo, cómo estoy delante de Dios. Entonces, hermanos, para finalizar, a manera de reflexión, hay preguntas para meditar, para ver si estamos cumpliendo bien el llamado que Dios quiere que nosotros cumplamos. Esto de no juzgar, de no criticarnos. Estas preguntas son introspectivas para meditar si yo estoy cumpliendo bien
este desafío que Dios me ha dado. ¿Critico más que oro por mi hermano para ayudarlo? ¿Estoy criticando más en la iglesia más que orando por mi hermano y más que ayudando a mi hermano? ¿Tiendo a pensar lo peor de mi hermano y a comentar a otros? Siempre pasó algo con un hermanito en la iglesia, o miré que en el Facebook algo medio extraño pasó, como una fiesta o algo, una fotito aparece por ahí y lo veo que ahí está mi hermano. ¿Qué viene a mi mente? Tiendo a pensar lo peor, que mi hermano se fue al mundo, ya se perdió, es un pecador, está sacando la vuelta a Dios. O estoy pensando lo mejor. Quién sabe, fue una celebración, algo familiar que él no participó, o tal vez no hizo alguna cosa mala. ¿No? ¿Qué sucede en mí? ¿Estoy siendo un juez o estoy tratando con misericordia al otro? ¿Soy consciente de cuánto me falta mejorar en mi vida o llego a la iglesia solo a fiscalizar y ver lo que falta a la iglesia? Porque ese es el problema, hermanos. Pasan los años dentro de una iglesia. ¿Y qué pasa conmigo? En lugar de hacerme más humilde, en lugar de ser más consciente de mis imperfecciones, pasan los años, yo llego a la iglesia y estoy viendo qué le falta a la iglesia o qué le falta a mi hermano, las imperfecciones de mi hermano. Me estoy convirtiendo en un fiscal de la iglesia. Eso no está bien, esto no está bien, esto no está bien. No, debería pensar qué me falta a mí, qué me falta mejorar. En lugar, por eso hay este ejemplo, ¿no? Cuando tú juzgas, recuerda que 3 dedos te apuntan a ti, las imperfecciones de ti, y un dedo apunta a Dios, que finalmente te va a pedir cuentas a ti por lo malo que tú has obrado. Vamos a terminar, hermanos, orando. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Nos damos cuenta de la gravedad de lo que es esto del juicio destructivo, de lo que es la crítica destructiva, la murmuración dentro de tu iglesia. Vemos, Señor, que es algo muy grave, que a ti no te agrada, cuando a veces se lo hace sin pensar o se comenta de otros, incluso de los mismos líderes dentro de tu iglesia. Vemos que va directamente contra ti, es un daño que va directamente contra ti, y que tú, Señor, nos estás mirando a nosotros y nos vas a pedir cuentas por ese pecado. Señor, ayuda a que tu iglesia tengamos mucho cuidado de cómo estamos actuando frente a estos juicios destructivos. Ayúdanos a ver que existe un juicio justo, que es, como dice tu palabra, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él a solas. Ese es el juicio justo. De esa manera yo voy, converso, ayudo a mi hermano en la cosa que necesita cambiar, o tal vez me entero de que la cosa no ha sido así como yo pensaba. Y así, Señor, tu iglesia crece y el amor edifica, pero no vienen, Señor, los juicios malintencionados, ni los chismes, ni los malos comentarios que al final desunen y destruyen a la persona con la que se hace este tipo de cosas. Señor, líbranos de este pecado y ayuda a que en tu iglesia se discipline este tipo de pecado. ¿Cómo se disciplinaría estos pecados de la inmoralidad incluso dentro de la iglesia local? Eso nos va a ayudar, Señor, a tener cuidado de cómo estamos nosotros obrando con amor con nuestro prójimo. Ayúdanos a recordar esa pregunta que quede en nuestra mente y que la respuesta lo digamos a ti de nuestro corazón. ¿Quién soy yo para juzgar? No soy nadie, Señor. Soy imperfecto, soy peor, incluso como decía Pablo, el peor de los pecadores. Pero tú me amaste, tú me tuviste misericordia, y con ese amor y misericordia debo yo ayudar a mi hermano que ha caído. Gracias, Jesús. Te adoro y te bendigo. Gracias por tu palabra. En tu santo y bendito nombre. Amén. Amén, hermanos.